Si alguna vez pasaste noches en silencio, sintiendo que la culpa te perseguía como una sombra, escucha con atención, porque no es casualidad que hayas llegado aquí. Eres un elegido de Dios, y esta revelación cambiará tu vida. Yo sé lo que sientes, porque yo también lo viví. Esa carga que nadie entiende, ese recuerdo que duele aunque intentes ocultarlo, ese miedo a no ser perdonado. Pero ahora, abre tus ojos, porque lo que estás a punto de descubrir no es una historia más, es una profecía viva que se cumplirá en tu propia alma. Imagina estar frente a un desconocido que sabe tu nombre, que conoce tus heridas más profundas y que, en lugar de condenarte, te ofrece amor incondicional. Imagina que en el mismo lugar donde esperabas juicio, recibes redención. Ese momento ya fue escrito en la Biblia Sagrada y hoy se revela para ti. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás aquí no solo te mostrará el poder de Dios, sino que también te abrirá la puerta de la salvación. Suscríbete ahora y recibe esta palabra en tu corazón. No lo hagas solo por ti, compártelo también, porque alguien cercano a ti necesita escucharla antes de que sea demasiado tarde. Hoy, el Espíritu Santo quiere hablarte de frente. Hoy, la oración que brote de tu boca tendrá un eco eterno. Hoy, esta palabra de Dios no será letra muerta, sino fuego vivo en tu interior. Y si permaneces hasta el final, comprenderás el secreto más grande. El perdón libera, la compasión transforma, la esperanza renace. Era la madrugada en Puebla. El reloj marcaba las 2:47 y las calles parecían un escenario abandonado por la vida. Las luces intermitentes de los semáforos pintaban de rojo y verde los charcos de lluvia, como si el cielo mismo llorara. Eduardo Martínez, policía veterano de 45 años, manejaba su patrulla con el peso de un cansancio que no era solo físico, sino existencial. Sus manos, curtidas por años de servicio, temblaban ligeramente cada vez que recordaba el disparo que terminó con la vida de su compañero Roberto. Él decía que estaba acostumbrado a la violencia, pero dentro sabía que la culpa lo carcomía. Esa noche, con el uniforme empapado por la tormenta y el corazón seco de esperanza, no imaginaba que estaba a punto de enfrentar el encuentro que dividiría su vida en un antes y un después. La radio policial quebró el silencio con un reporte. Sujeto extraño caminando descalzo en la autopista. No era un reporte normal. Algo en la voz del despachador sonaba inquietante. Eduardo giró el volante con esa mezcla de rutina y presentimiento. En su interior, un miedo sutil comenzó a crecer. Había visto cientos de escenas extrañas, pero esta parecía distinta, como si la oscuridad ocultara un secreto esperando revelarse. Ahora, susurró su mente, abre los ojos. Algo viene. No podía explicarlo, pero sabía que esta no sería una detención cualquiera. Cuando la patrulla se acercó, sus faros iluminaron la figura. Un hombre, alrededor de 33 años, de piel morena clara, cabello oscuro hasta los hombros, ojos profundos y serenos. Caminaba lentamente, como si no le afectara la lluvia ni el frío de la madrugada. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había visto criminales, drogadictos, vagabundos, pero este hombre no encajaba en ninguna de esas categorías. Era como si cada gota de agua que lo tocaba brillara en su piel, como si la tormenta lo reconociera. Eduardo bajó del vehículo con la mano en la pistola, pero dentro de sí algo le gritaba, no es un enemigo. Sin embargo, el miedo lo hizo actuar con rigidez. Al esposarlo, Eduardo percibió algo extraño. Aquel hombre no oponía resistencia. Sus muñecas, marcadas con cicatrices circulares, parecían contar una historia de dolor antiguo. Y cuando lo miró a los ojos, Eduardo sintió que estaba siendo atravesado. Era como si alguien hubiese leído en segundos los capítulos ocultos de su vida. El fracaso de su matrimonio, la distancia con su hijo, la carga insoportable de la muerte de Roberto. Yo sé lo que sientes, parecían decir esos ojos, así como yo también llevé el peso de otros sobre mis hombros. Eduardo se estremeció. En ese instante, la voz de la radio, el sonido de la lluvia, incluso el latido acelerado de su corazón, se volvieron un susurro lejano. Todo lo que quedaba era esa mirada. Lo condujo a la patrulla, pero dentro de sí algo se había quebrado.
Se repitió en silencio que solo era un trabajo, que solo cumplía con el deber, pero una voz más profunda, como un eco divino, le recordaba: esta no será una detención, será tu liberación. Y aunque no lo entendía, parte de él comenzó a desear que fuera cierto. ¿Podría un encuentro en la oscuridad de Puebla convertirse en la chispa de su salvación? Esa madrugada, cargada de culpa y miedo, se convirtió en el umbral de una revelación urgente, como esas profecías bíblicas que parecen escritas para un corazón específico. Eduardo aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que lo que parecía un arresto sería, en Mindoven, realidad, el inicio de su redención. Eduardo lo llevó a la sala de interrogatorios, un cuarto frío con paredes grises, una mesa metálica al centro y un par de sillas que habían visto desfilar delincuentes, ladrones y asesinos. Ese espacio siempre le había pertenecido. Allí era el que dominaba, el que desarmaba la mente del detenido hasta arrancarle confesiones. Sin embargo, cuando el hombre de túnica blanca se sentó frente a él, algo en la atmósfera cambió. El aire se volvió más denso, pero al mismo tiempo más sereno, como si en medio de aquel ambiente opresivo se hubiese abierto un respiro de eternidad. Eduardo se dio cuenta de algo inquietante. Sus propias manos sudaban. Él, el veterano que había quebrado a tantos, ahora era el que empezaba a temblar. Lo primero que lo descolocó fue escuchar su nombre en boca de aquel hombre, Eduardo Martínez. Nadie se lo había dicho. No llevaba placa visible, y aún así, aquel desconocido lo llamó como si lo conociera desde siempre. La voz no era desafiante, tampoco sumisa. Era suave, firme y, sobre todo, llena de un amor que Eduardo no estaba acostumbrado a recibir. El policía intentó mantener la compostura, preguntando con dureza: ¿quién eres? ¿Qué hacías en la autopista? Pero las respuestas que recibió no encajaban en ningún manual. Caminaba hacia donde me necesitan. Vine por ti, Eduardo. Palabras simples, pero cargadas de una calma que le atravesó los huesos. En ese instante, la tensión en el aire se volvió insoportable, porque lo que estaba en juego ya no era la ley, era su alma. Con la luz blanca del fluorescente cayendo sobre sus muñecas, Eduardo notó las cicatrices. Eran redondas, profundas, como marcas de clavos antiguos. Su mente buscó explicaciones lógicas, tal vez accidentes, tal vez torturas pasadas, pero en el fondo algo le decía otra cosa. No se atrevía a nombrarlo, pero esa imagen despertaba en él recuerdos de estampitas que su madre guardaba en la Biblia. Sin quererlo, se encontró observando cada gesto de aquel hombre, la forma en que inclinaba la cabeza, la serenidad con la que sostenía la mirada, el silencio entre sus palabras que parecía más elocuente que cualquier discurso. Era como si el tiempo mismo se detuviera en cada respuesta. Eduardo, experto en leer microexpresiones para detectar mentiras, buscó signos de nerviosismo, pero solo halló paz, y esa paz lo irritaba tanto como lo conmovía. Había dedicado su vida a cazar engaños, y ahora lo que veía era una transparencia desarmante. «Yo sé lo que sientes, Eduardo», dijo el hombre con una voz casi susurrante. «Sé el peso de la culpa que llevas, sé la fractura de tu hogar, sé cómo te persigue la sombra de aquella noche en que Roberto cayó». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Nadie, ni siquiera su esposa, se atrevía a mencionar con tanta precisión esas heridas. El hombre no estaba respondiendo a preguntas, estaba desnudando su alma. De pronto, Eduardo tuvo la sensación de que estaba soñando, que aquello no podía estar ocurriendo en la realidad. Pero el frío de la silla, el zumbido del fluorescente y el sonido lejano de la lluvia le recordaban que estaba despierto. La contradicción lo desgarraba. Su mente quería clasificarlo como un detenido más, pero su espíritu sabía que se encontraba frente a algo sobrenatural. Escucha, siente, recibe, parecían decir las paredes mismas de aquella sala. Y mientras el reloj marcaba cada segundo con un tic-tac ensordecedor, Eduardo comprendió que, por primera vez, no era él quien llevaba el control del interrogatorio. El interrogador era el que estaba sentado frente a él. El cuarto de interrogatorios se cerró con un sonido seco. Eduardo sintió como el eco metálico de la puerta se mezclaba con un silencio espeso que lo envolvía. Había conducido decenas de entrevistas en esa sala y siempre era el mismo guión. Él al mando,
el sospechoso quebrándose poco a poco bajo la presión. Pero esa madrugada, algo era distinto. Apenas se sentó frente al hombre, sintió que el peso invisible de una mirada lo despojaba de su armadura psicológica. Era él quien se encontraba desnudo, vulnerable, como si cada recuerdo, cada error, cada herida estuviera siendo proyectada en las paredes grises de aquel lugar. Intentó recurrir a sus técnicas, hablar rápido, formular preguntas directas, mantener un tono autoritario, pero cada palabra que pronunciaba parecía rebotar contra un muro de serenidad. El hombre no respondía como lo haría un criminal atrapado, sino como alguien que conocía todas las respuestas antes de que fueran formuladas. «No soy yo quien está a prueba esta noche, Eduardo. Eres tú». Esa frase lo atravesó como un rayo. Era absurdo, y sin embargo era real. El interrogatorio se había invertido. El policía se convirtió en acusado, el prisionero en juez, y la sala entera en un tribunal donde no contaban los expedientes, sino la verdad del alma. De pronto, el hombre comenzó a hablar de Roberto, su compañero caído. Recordó con precisión la última discusión que Eduardo había tenido con él, los gritos, la rabia, la traición de palabras que nunca pudieron reconciliarse. Eduardo se tensó. ¿Cómo podía saberlo? Sintió que la silla ardía bajo su cuerpo. El hombre siguió. Esa noche, cuando creíste que todo estaba perdido, ¿no viste lo que también ocurrió? Mientras Roberto entregaba su vida, tú salvaste 4, la anciana Socorro y sus 3 nietos, atrapados en medio del fuego cruzado. ¿Lo recuerdas? Eduardo cerró los ojos. Sí lo recordaba, pero lo había enterrado bajo la culpa. Nunca se permitió verlo como una victoria, solo como una mancha imborrable. Ahora, esa memoria resucitaba como una revelación olvidada. Las paredes parecían vibrar con cada palabra. Eduardo sintió miedo, pero no era el miedo común de enfrentar un arma o un criminal. Era un miedo más profundo, el de mirarse en un espejo espiritual. La Biblia lo llamaría temor de Dios, una mezcla de pavor y reverencia. Era como si su vida entera estuviera siendo leída en voz alta por alguien que lo conocía mejor que él mismo. «Tu culpa no es tuya», dijo el hombre suavemente. «La cargaste porque no supiste ver que la justicia verdadera no se mide solo por pérdidas, sino por lo que fue protegido en medio del dolor». Eduardo tragó saliva, sintiendo cómo sus ojos se humedecían. Ese instante fue un quiebre. La sala, que antes había sido escenario de intimidación, se transformó en un santuario invisible donde lo eterno tocaba lo terrenal. Eduardo comprendió que estaba siendo invitado a soltar la carga que lo había perseguido por años, y aunque aún no se atrevía a creerlo del todo, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. «Quédate hasta el final, Eduardo», murmuró el hombre, como si no hablara solo con él, sino también con cada alma que algún día escucharía este relato. Y en ese eco escondido estaba el comando, suave y oculto: «Quédate hasta el final, porque esta revelación también es para ti». Eduardo apoyó los codos en la mesa, respirando con dificultad. Nunca había llorado en un interrogatorio, pero ahora las lágrimas se agolpaban en sus ojos como si hubieran estado esperando ese momento durante años. El hombre de túnica blanca lo miraba sin juicio, con una ternura que lo desarmaba. En su vida de policía, Eduardo había aprendido a detectar amenazas en los ojos de los demás. Sin embargo, en esos ojos no había amenaza, había promesa, una promesa de descanso. El desconocido habló con voz calma, casi hipnótica: «Tu dolor es real, Eduardo, pero tu culpa no te pertenece». Y esas palabras, como si fueran bisturís divinos, cortaron directamente las cadenas invisibles que lo tenían atado. Eduardo negó con la cabeza. No quería creerlo. Durante años había repetido una y otra vez el mismo guión mental. «Fue mi culpa. Si hubiera reaccionado distinto, si hubiera disparado antes, si hubiera protegido a Roberto». Pero el hombre lo interrumpió, completando su pensamiento en voz alta, como si pudiera leerlo. «La voz de la culpa te ha engañado. Te ha hecho creer que llevas una carga que no es tuya. La verdadera justicia a veces se oculta bajo la apariencia de injusticia, y lo que tú llamas pérdida, el cielo lo ve como siembra. La sangre de tu hermano no fue en vano». Eduardo sintió cómo cada palabra entraba en lo más profundo de su ser, removiendo heridas, pero al mismo tiempo aplicando bálsamo.
El hombre continuó. ¿No recuerdas acaso que aquella noche también fuiste instrumento de vida? Cuando sacaste a doña Socorro y a sus nietos de aquel fuego, estabas cumpliendo una misión más grande de lo que imaginas. Roberto entregó su vida, pero tú fuiste sus manos extendidas para salvar a otros. No mires solo la sombra de esa noche, mira también la luz que brotó en medio de ella. Eduardo se estremeció. Era cierto. Siempre había recordado los gritos, la sangre y el vacío de la pérdida, pero nunca había dejado que la memoria de las vidas salvadas iluminara su corazón. Era como si la verdad hubiese estado escondida todo ese tiempo, esperando ser revelada en ese preciso momento. El policía bajó la cabeza y en su interior comenzó a surgir un murmullo de esperanza. Por primera vez en años, pensó que tal vez podría perdonarse, que tal vez el peso en sus hombros no era una condena eterna, sino un llamado a la transformación. El hombre lo miró fijamente y le dijo: el perdón no es olvidar, el perdón es elegir recordar sin cadenas, es mirar el dolor, pero también la redención que nace de él. Tú tienes el poder de cargas tu vida con culpas muertas o la llenas de compasión viva. Eduardo sintió que esa frase se clavaba en su alma como un sello imborrable, un recordatorio que jamás lo abandonaría. Y entonces sucedió lo que nunca creyó posible. Sintió paz, una paz que no venía de la lógica ni del uniforme, ni de la ley escrita en papeles. Era una paz que descendía desde lo alto, un regalo inmerecido, un susurro divino que le decía: recibe, Eduardo, ahora mismo, recibe. Esa paz lo abrazó como un fuego, suave que lo quemaba sin destruirlo. Eduardo entendió que estaba frente a una revelación que cambiaría su vida para siempre, y aunque no se atrevía a decirlo en voz alta, sabía que aquel hombre no era un detenido más. Era la encarnación de una redención largamente esperada. Los días posteriores a aquel encuentro no fueron los mismos. Eduardo Martínez regresó a su casa con una mirada distinta, una mirada que su esposa, Mariana, notó de inmediato. Durante años, la distancia emocional había erosionado su matrimonio. Discusiones por el tiempo, por el dinero, por la ausencia de cariño. Su hijo, Daniel, apenas le hablaba, cargando resentimientos por un padre más presente en las calles que en el hogar. Sin embargo, esa noche de interrogatorio había encendido algo nuevo en Eduardo. Era como si hubiera despertado de un largo sueño de culpas y durezas. Ahora, pensó, es tiempo de sanar lo que descuidé. Con un gesto simple, pero poderoso, abrazó a Mariana como no lo hacía desde hacía años. Ella lloró en silencio, porque ese abrazo le devolvía al hombre que había amado, no al policía endurecido que la vida le había entregado. Con su hijo el proceso fue más lento, pero más profundo. Daniel no confiaba en palabras, estaba cansado de promesas rotas. Eduardo lo sabía, y por eso eligió demostrar con hechos. Empezó a escucharlo, a interesarse en sus pequeños logros, a aparecer en las cosas que antes consideraba triviales. Fue en un partido de fútbol del colegio, donde Eduardo se sentó en las gradas bajo un sol abrasador, que Daniel comenzó a creer de nuevo. El muchacho miró hacia el público y al ver a su padre animándolo con lágrimas en los ojos, comprendió que algo había cambiado de verdad. Ese día, Eduardo no solo recuperó a su hijo, recuperó su rol de padre. Pero la transformación no se quedó en lo íntimo. La forma de ejercer la autoridad policial también cambió. Ya no veía a los jóvenes de los barrios marginales como futuros delincuentes, sino como vidas esperando ser rescatadas antes de caer. El caso más emblemático fue el de Diego y Roberto, conocido como El Flaco, dos adolescentes que iban directo a una vida de pandillas y cárcel. Eduardo, en lugar de intimidarlos, los buscó con paciencia, hablándoles de lo que había vivido, mostrándoles que la compasión podía más que el castigo. Poco a poco, ellos mismos comenzaron a cambiar, eligiendo el camino de la escuela, el trabajo y la fe. La historia se repetía. Lo que había nacido como culpa en Eduardo, ahora se convertía en redención para otros. Los vecinos notaron la diferencia. Aquella figura antes vista como un policía severo comenzó a ser reconocida como un líder comunitario. Eduardo organizó programas de apoyo para jóvenes en riesgo, talleres de reinserción, círculos de oración con familias quebradas.
Lo que había aprendido aquella madrugada en la sala de interrogatorios se convirtió en semilla fértil que multiplicaba frutos. No era un discurso, era una vida transformada en acción. Su nombre empezó a resonar no solo en expedientes policiales, sino en testimonios de esperanza. Eduardo comprendió entonces que el hombre de túnica blanca no había venido solo por él, sino por todos los que serían alcanzados a través de su cambio. Años después, mirando atrás, Eduardo entendió que la verdadera redención no había sido únicamente perdonarse a sí mismo, sino convertirse en canal de perdón para otros. Su transformación personal se había convertido en transformación comunitaria. El poder de Dios no se queda en el corazón, decía en cada reunión, se expande como fuego que ilumina lo que toca, y cada vez que pronunciaba esas palabras, volvía a escuchar en lo profundo la voz suave de aquella madrugada. El perdón libera, la compasión transforma, la esperanza renace. Lo que había comenzado en una sala fría se convirtió en un movimiento vivo que cambió a toda una ciudad. Con el paso de los meses, la historia de aquel encuentro comenzó a circular de boca en boca. Algunos oficiales de la comisaría decían que Eduardo había perdido la razón, que su versión sonaba imposible. Otros, en silencio, reconocían que lo habían visto salir de la sala de interrogatorios diferente, como si hubiera dejado allí un peso de décadas. Y la pregunta inevitable empezó a crecer entre los que escuchaban el relato. ¿Quién era realmente aquel hombre? Algunos aseguraban que se trataba de un loco escapado de algún hospital psiquiátrico. Otros, que era un vagabundo con delirios religiosos. Pero había detalles que ninguna explicación podía borrar. Su serenidad inquebrantable, su conocimiento de la vida íntima de Eduardo y sobre todo esas cicatrices en las muñecas. Las versiones se multiplicaban. Una vecina de nombre Clara afirmaba haberlo visto en sueños antes de la enfermedad de su esposo, donde aquel hombre de túnica blanca le decía, «No temas, la fe será tu medicina». Otro joven aseguraba que, después de hablar con Eduardo, lo encontró en la calle y que el hombre lo abrazó con una fuerza que le quitó el deseo de quitarse la vida. Era como si la figura misteriosa se desdoblara en cada testimonio, apareciendo aquí y allá, dejando huellas de esperanza imposibles de ignorar. Nadie podía ponerse de acuerdo en describirlo físicamente con exactitud, pero todos coincidían en lo mismo. Sus ojos, ojos oscuros, profundos, que parecían no tener fin, como si miraras dentro de la eternidad. La iglesia local comenzó a debatir. Algunos sacerdotes decían que era imposible, que Jesús no se aparecería de esa forma, en medio de patrullas y celdas. Otros, sin embargo, recordaban pasajes de la Biblia donde el Señor se manifestaba en caminos inesperados, al lado de pozos, en la tormenta del mar, en el horno de fuego de Daniel. ¿Por qué no en una sala de interrogatorios?, preguntaban algunos con fe sencilla. Eduardo, por su parte, no buscaba convencer a nadie, no le importaba que lo creyeran o no. Para él, lo esencial era el mensaje que había recibido. El perdón libera, la compasión transforma, la esperanza renace. Esa verdad lo sostenía cada día, más allá de cualquier debate. Los rumores alcanzaron incluso a jóvenes que jamás habían puesto un pie en la iglesia. Para ellos, el relato se convirtió en una chispa de curiosidad. Algunos comenzaron a leer la Biblia por primera vez, otros a orar en secreto antes de dormir, aunque nunca lo hubieran hecho. Era como si la figura de aquel hombre misterioso actuara como espejo, reflejando en cada corazón una pregunta urgente. ¿Y si fuera real? ¿Y si aún camina entre nosotros? El misterio no buscaba respuestas definitivas, buscaba abrir puertas en el alma, porque a veces no necesitas entender con la mente lo que el corazón ya ha reconocido en silencio. Y así, poco a poco, el hombre de ojos eternos dejó de ser un rumor y se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que lo divino puede irrumpir en lo cotidiano, de que el reino de Dios no siempre se manifiesta en templos de mármol, sino en las calles mojadas de madrugada, en la voz de un prisionero, en los ojos de un desconocido. Eduardo comprendió que tal vez nunca sabría con certeza si aquel hombre fue realmente Jesús. Pero lo que sí sabía, con absoluta certeza, era que después de esa noche, nada en su vida volvió a ser igual. Y para él eso era suficiente prueba de que había sido tocado por lo eterno. Los años pasaron, y Eduardo Martínez
Nunca olvidó aquella madrugada de Puebla. Lo que comenzó como un reporte policial se transformó en la experiencia que le dio un nuevo propósito de vida. Con el tiempo, decidió escribir un libro titulado El arresto que me liberó, donde narraba cada detalle de ese encuentro. No buscaba fama ni reconocimiento, sino dejar un testimonio vivo de que la verdadera misión de la justicia no es destruir, sino sanar. Sus palabras alcanzaron a miles de personas, policías desgastados por la violencia, padres que no sabían cómo reconectar con sus hijos, hombres y mujeres atrapados por la culpa. Todos encontraban en la historia de Eduardo un espejo donde reconocer sus propias heridas y también su posibilidad de redención. El programa comunitario, que inició con pocos jóvenes, creció hasta convertirse en una red de transformación. Las calles antes dominadas por el miedo ahora respiraban esperanza. Jóvenes que alguna vez portaron armas ahora levantaban Biblias. Familias quebradas por la violencia encontraban consuelo en la oración y en el perdón. Y en el centro de todo ese cambio no estaba un héroe perfecto, sino un hombre común que decidió dejar que el poder de Dios fluyera a través de sus cicatrices. Eduardo comprendió que no había sido elegido por su fortaleza, sino precisamente por su debilidad, porque en mi debilidad, decía citando la Biblia, se perfecciona su poder. El legado de aquella experiencia no fue solo social, fue también espiritual. Eduardo aprendió a mirar la vida con ojos distintos, ojos de amor en lugar de juicio. Cada vez que veía a un delincuente, recordaba que él mismo había estado prisionero, no en una celda de hierro, sino en una cárcel de culpa. Y si Dios le había dado una segunda oportunidad, ¿cómo negarla a los demás? Así, la compasión se convirtió en su nueva forma de autoridad y el perdón en su verdadera arma. Muchos lo criticaron, otros lo llamaron ingenuo, pero para quienes recibieron una nueva oportunidad gracias a él, Eduardo no era ingenuo, era un testimonio viviente de que Jesucristo todavía se aparece en los lugares más inesperados. Con el tiempo, el nombre de Eduardo comenzó a mencionarse más allá de Puebla. Conferencias, entrevistas y encuentros lo llevaban a contar una y otra vez aquella historia. Y aunque siempre había escépticos, algo en su mirada convencía más que cualquier argumento, porque no hablaba de teorías, hablaba de una experiencia que había transformado su matrimonio, restaurado a su hijo y encendido una cadena de esperanza en toda una comunidad. En cada presentación repetía la misma pregunta: ¿elegimos cargar culpas o sembrar esperanza? ¿Vemos a los demás con ojos de juicio o con ojos de amor? ¿Seremos nosotros el encuentro que cambie la vida de alguien? Y cada vez, el silencio del público se convertía en respuesta. Hoy, cuando alguien menciona el caso del hombre misterioso de la túnica blanca, la historia ya no se reduce a un expediente policial. Es un relato que trasciende generaciones, recordando que los encuentros divinos no siempre ocurren en montañas sagradas o templos majestuosos, sino en medio de la cotidianidad rota, allí donde alguien decide abrir su corazón. Eduardo no sabía si aquel hombre había sido un ángel, una visión o el mismo Cristo. Lo único que sabía era esto, que después de mirarlo a los ojos, entendió lo que significa la palabra redención. Y ese mensaje quedó grabado para siempre en su legado, como semilla de eternidad para todo aquel que lo escuchara. Y ahora que escuchaste esta historia, detente un momento y mírate por dentro. ¿Cuál de estas señales has visto en tu vida y no habías entendido hasta ahora? ¿Será que esa culpa que cargas no era tuya? ¿Será que ese dolor escondía una semilla de redención? No lo ignores, porque cuando Dios habla, lo hace en el momento exacto en que tu alma lo necesita. Activa la campanita, porque la próxima revelación puede ser la que tu corazón ha estado esperando en silencio durante años. Si esta palabra tocó tu espíritu, no te alejes. Lo que viene después es aún más grande, porque la fe no termina en una historia. La fe se expande, se enciende y transforma todo lo que toca. Hoy yo te dejo esta semilla, como un padre deja una herencia en las manos de un hijo amado. Guárdala, cuídala, compártela, porque alguien que conoces también necesita escuchar que la salvación es real, que el poder de Dios está vivo, que Jesucristo sigue caminando entre nosotros. Recuerda, el perdón libera, la compasión transforma, la esperanza renace. Este no es el final, es apenas el comienzo de tu propia historia de redención.